Bueno, buenas noches otra vez. Esta es una charla bastante corta, donde vamos a ver los tipos de estudio tipos de gráficos que más se utilizan en redacción científica. ¿Y por qué quiero aclarar bien que es en redacción científica? Porque sabemos que hay gráficos particulares para algún tipo de variable, pero nosotros vamos a hablar de los gráficos más correctos en el contexto de redacción científica, o sea, en un artículo de investigación, no tanto en una tesis o monografía, sino en un artículo de investigación. Sabemos que, sabemos que la tesis es un proceso de investigación, pero eventualmente se tiene que convertir a artículo científico para publicar, porque eso es la investigación finalmente, publicar las redacciones que nosotros hacemos. Bueno, entonces el curso es tipos de gráficos en redacción científica. Si es que alguna vez no tomaron un curso mío y no me conocen, yo soy Iván Barrios, soy licenciado en matemática estadística y estoy cursando la maestría en metodología de la investigación científica. Soy director de Fisher Consultora, que es la consultora que está organizando este curso. Y también he participado en varios trabajos de investigación ya publicados. Bueno, vamos a ir comenzando y si tienen alguna duda, el Meet tiene la opción de escribir en el chat, tiene la opción de levantar la mano si es que quieren hacer alguna pregunta o si quieren, al final también va a haber una ronda de preguntas y respuestas si es que quieren aclarar algo. Para empezar, ¿qué son los gráficos? ¿Sí? Los gráficos, o a veces también se le dice figuras, es un material de ilustración que pueden ser gráficos o también pueden ser diagramas o fotografías. Nosotros en este curso nos vamos a basar específicamente en los gráficos que intentan visualizar algún dato, ya sea cualitativo o cuantitativo. Algo importante con el tema de los gráficos es que en un artículo de investigación siempre se prefieren más las tablas que los gráficos. ¿Por qué? Porque las tablas tienen la capacidad de dar mucha más información respecto a mi investigación que un gráfico. Los gráficos se tienen que usar solamente si hacer una tabla de esos datos va a ser muy complicado o muy extenso. Entonces ahí estaría justificado realizar un gráfico. Si es que quiero llamar la atención sobre alguno de mis resultados, ahí tengo que utilizar un gráfico. Y algo fundamental, si yo no puedo decir con palabras o decir en el texto algo que solo se va a entender si yo realizo un gráfico, entonces ahí tengo que realizar el gráfico. No es que uno hace nomás el gráfico de todo, de todas sus variables, de todo. Si yo puedo decir, mi ejemplo clásico, porque todos, o sea, la mayoría se equivoca en este tema, es, por ejemplo, dicen, no sé, 30% de los participantes son hombres. Y después hacen un gráfico de sexo mostrando cuántos son hombres. Si yo ya dije el porcentaje de cuántos son hombres, en general ya se entiende cuál es el resto. Y si no se entiende, o si es, por ejemplo, ahora hay una tendencia de clasificar sexo en hombre, mujer, y prefiero no decirlo para respetar las opciones de las otras personas, entonces igual eso yo puedo decir en el texto, tantos por ciento son hombres, tantos por ciento son mujeres, tanto por ciento no se identifica o prefieren no mencionar su sexo. Eso yo puedo decir en párrafo, puedo decir en palabras. No hace falta que yo haga un gráfico de eso para que se entienda más, porque no se va a entender ni más ni menos, se va a entender la misma forma de que yo diga eso en texto o diga eso en gráfico. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que pensar cuando va a graficar alguno de sus datos. Yo puedo decir esto en párrafo, en prosa, en palabras. Si sí puedo hacer eso, ese gráfico no es necesario, ¿sí? Y
Entonces eso es lo primero que uno tiene que pensar. Después uno tiene que analizar qué tipo de gráfico es el mejor para su investigación. Y depende de muchos factores. Depende si yo estoy presentando una investigación que se hizo a lo largo del tiempo, donde el tiempo sí importa, o es algo puntual, algo transversal, donde el tiempo no importa. Otra cosa que importa es que yo estoy mostrando en el gráfico. Estoy comparando algo, estoy mostrando estadística descriptiva, estoy comparando uno o dos grupos. ¿Qué tipo de variable yo estoy presentando? ¿Es una variable cualitativa? ¿Es una variable cuantitativa? Y recordemos que las variables también cambian su naturaleza. O sea, si yo digo edad, todo el mundo va a decir edad es una variable cuantitativa. Claro, no hay duda. Ahora, si yo pregunto, ¿hay forma o hay casos donde la edad es una variable cualitativa? Y sí, hay casos donde la edad es una variable cualitativa. Entonces depende mucho de la naturaleza de nuestra variable y del comportamiento de la variable en nuestra muestra. Entonces, acá es otro resumen de qué depende esta elección del gráfico. Yo quiero mostrar alguna relación, entonces ven que para la relación se utilizan los gráficos de dispersión. Yo quiero mostrar alguna distribución y para la distribución se pueden usar histogramas de dispersión también. Quiero comparar grupos y para comparar puedo utilizar los de barra, que son los más comunes para comparar, o puedo utilizar los de línea, o yo quiero mostrar la composición. Si quiero mostrar la composición, puedo usar el gráfico de torta o sectores, puedo utilizar los de densidad, gráficos de área, o sea, tipos de gráficos hay muchísimos. Nosotros vamos a enfocarnos en los más utilizados. ¿Por qué? Porque justamente a veces están mal utilizados esos gráficos. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en que yo elija uno u otro gráfico? Dependen del objetivo del gráfico, como vimos hace rato. Quiere mostrar comparación, relación, distribución. ¿Qué quiere mostrar? El tipo de estadística que yo utilizo no es lo mismo si yo quiero presentar resultados de una estadística descriptiva o de una estadística inferencial, donde sí o sí hay algún tipo de comparación. Depende del tipo de variable, qué tipo intrínsecamente es la variable y cómo se comporta esa variable. Como dijimos, el ejemplo clásico es edad, que por su naturaleza es cuantitativa, pero a veces se comporta como cualitativa. Y también algo fundamental depende de la revista científica. Como dijimos, esta charla es en el contexto de la redacción científica. Entonces, las revistas y sus editores nos dan también ciertas pautas sobre qué tipos de gráficos se pueden utilizar, qué tipos de gráficos no se pueden utilizar, o si directamente los gráficos no están permitidos. Puede ser que la revista tenga normas sobre los colores, sobre cómo se tiene que hacer. Programas para hacer gráficos hay muchísimos, desde gratis hasta de pagos, pero otra vez las revistas a veces dicen se tiene que hacer de tal forma, tiene que ser en escala de grises, tiene que ser todo negro, no se permiten tantos gráficos, tiene que haber un límite en la cantidad de gráficos. Entonces depende de muchas cosas cuál es el mejor gráfico que yo voy a tener que seleccionar para mi investigación. El primer tipo de gráfico que vamos a mirar se llama gráfico de barras. Creo que está entre los más conocidos. El gráfico de barras es útil para presentar datos que son categóricos. Categóricos quiere decir que son variables cualitativas, nominales u ordinales. Nominales quiere decir que no importa el orden, y ordinales que sí importa el orden. A cada categoría o clase, categoría se llama, por ejemplo, si mi variable acá cualitativa es color de ojos, las categorías van a ser negro, azul, café, etcétera. Y ahí va a ser nominal porque no hay un orden de qué color tiene más importancia que otro. Entonces, cada categoría de la variable se va a asociar a una barra.
y esa barra va a tener cierta altura y esa altura representa la frecuencia relativa de esa categoría. Entonces, el gráfico de barras tienen el mismo ancho siempre. Esto es muy importante para diferenciar después de otro gráfico que vamos a ver con el que se suele confundir este. Acá el ancho es igual de cada barra, pero lo que cambia es la altura en relación directa a la frecuencia relativa y por supuesto también la absoluta de mi gráfico. Acá, por ejemplo, de mis datos, quiero decir. Acá, por ejemplo, vemos uno donde todos tienen, por supuesto, el mismo ancho y van variando su altura. Como les dije, cualquier pregunta pueden usar el chat o el levantar la mano. Ahora, ¿qué pasa? Hay también tipos de gráficos de barra. Algo que no se suele utilizar y se debería utilizar es los gráficos de barra con error, ¿sí? Si ven el, el de arriba, que tiene varios colores, ¿y por qué está pegado? Porque este es un gráfico de barras que hace comparación otra vez, ¿sí? Es como si fuera que hay, en vez de hacer 4 veces un gráfico de barras por mes, porque este ejemplo, por ejemplo, es por mes, es enero, febrero, marzo y abril, y por ciudad. En vez de hacer un gráfico para cada uno, lo que se hizo fue agrupar para tener un solo gráfico y ya tener la información de las 3 ciudades por mes. Entonces, este es un gráfico de barras agrupado, se llama, y sirve para hacer comparaciones. Y notan que arriba tiene barras, ¿sí? Eso se conoce como barras de error, ¿sí? Las barras de error nos dicen qué tanto error o qué tanto nos está diciendo la verdad o qué tanto está representando la verdad ese gráfico. Por eso el dibujo ahí simpático de gráfica de barras y le miran mal al que tiene más error, ¿sí? Entonces, cuando más larga es la barra de error, quiere decir que menos creíble es ese gráfico en relación a los demás. Siempre el error es algo que se compara. Entonces, como ven en ese meme, digamos, hay barras más pequeñas y la no confiable, digamos, es la que tiene la barra de error más pronunciado, más larga, ¿sí? Entonces esos son los gráficos de barras con error y un plus que el de arriba es un gráfico de barras agrupado. Después venimos al que más se utiliza y al que más no debería utilizarse, ¿sí? Porque muchas veces no sé por qué las personas tienen un chip de que gráfico sectorial o gráfico de tortas es para todo. Pueden hacer con tortas y que todo se pueda hacer con este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos es también para variables que son cualitativas, pueden ser también nominales u ordinales, y lo que indica es la porción del círculo que le corresponde a la frecuencia relativa de la categoría de la variable que yo estoy estudiando. Por ejemplo, de los 360 grados que tiene mi círculo, algún grado en particular va a corresponder a la frecuencia relativa de mi investigación, de mi variable. Ahora, ¿cuándo está bien utilizar este tipo de gráfico? Y en general está bien utilizar otra vez, entre las nominales y las ordinales, sería mejor utilizar en las nominales porque acá no podemos realizar ningún tipo de orden, como si más o menos podemos realizar en los gráficos de barra. Igualmente no está mal utilizar con variables que son ordinales, pero digamos que es mejor en nominales. Y cuando la variable cualitativa tiene 3 o más categorías, pero no tantas categorías que haga que no se pueda visualizar bien la torta. En general se dice de 3 a 7 categorías que tenga la variable, pero depende mucho de cómo se graficó. Por ejemplo, si ya no se distingue la porción de la torta que le corresponde a cierta categoría,
Y bueno, no es la mejor opción entonces realizar un gráfico sectorial, siendo que es difícil de leer. ¿Por qué? Porque el objetivo de graficar es facilitar la lectura o la visualización de los datos. Entonces, si yo me voy a complicar otra vez viendo eh, el qué le toca a una porción tan pequeña, entonces tengo que pensar si no es mejor hacer un gráfico de barras o si no es mejor hacer una tabla directamente. De hecho, aquí se son muchos, ¿sí? Iván, Sí, ¿puedo preguntarte o al sí. final querés? No, pues Viste que, sí, viste que ahí están los porcentajes y todas esas cosas. Ahí no hace falta poner el número, la n, por ejemplo, o ya sería o ya estaría de más, o estaría muy cargado ya el gráfico. Porque generalmente nos enseñan, que sé yo, poner n igual a 300 y ahí poner el porcentaje y el número, ¿verdad? sí, con respecto a eso, la N se suele poner en el título, pero eso otra vez depende de la revista, de dónde dice la revista que se tiene que poner, pero de que se tiene que poner, se tiene que poner. Digamos que la mayoría de las revistas, creo que hasta ahora todas las que vi en el título. Acá, por ejemplo, el título dice figura 3, notificaciones de meningitis en Argentina, fuente tal, y ahí entre paréntesis después podría ponerse n igual a y el tamaño de muestra. Siempre se tiene que poner y en general se pone en el título del gráfico. Y después uno, si quiere, si el que está leyendo hace el cálculo, lo que sea, pero sí tiene que estar la n en algún lado. Sí, tiene que estar en algún lado y ese suele ser el título. O sea, se te puede preguntar conforme vas haciendo o querés al final para no interrumpirte. Depende de ustedes, no hay problema, me interrumpen nomás y Genial. Muchísimas hablamos. gracias. Dale. Bueno, como les decía, entonces, si son ya demasiadas variables, lo mejor es optar por un gráfico de barras o directamente una tabla, ¿sí? Y ahora vamos a lo más importante, y digamos que lo que de toda la charla creo que es lo más importante porque es lo que a mí ya llega a un punto en que ya es demasiado irritante ver esto. Porque aparte de yo dedicarme a hacer consultoría estadística, yo soy editor de una revista científica y a veces llegan este tipo de gráficos y uno se pregunta por qué. O sea, ¿dónde en el proceso de formación de todas las carreras es que nos llegan este tipo de gráficos? ¿Sí? ¿Y por qué digo eso? Y la gente me dice, pero está bien, es una variable cualitativa, se usan eh, los gráficos de torta. Y es cierto, pero nosotros estamos hablando en el contexto de una redacción científica. Entonces, se supone que los que van a leer mi investigación son investigadores o tienen alguna formación en particular. Y si yo les digo, por ejemplo, el 88% de los participantes son mujeres, o son enfermos, me van a entender por qué yo le tengo que dibujar a las personas una torta que muestra dos opciones. ¿Por qué le tengo que dibujar que el 88% tanto y el 13% tanto? O sea, no, tiene cero utilidad, tiene cero utilidad. Lo único que demuestra es que las personas que presentan este tipo de investigación son personas que no investigan. ¿Por qué? Porque las revistas te ponen límites en cuanto a cuántos gráficos puedes utilizar y por qué malgastar tu cantidad de gráficos con algo que perfectamente se puede decir en dos o tres palabras. Por ejemplo, el del 12%. ¿Quién no va a entender que de las 100 fichas que vi, 12% tienen la patología tal, no sé, meningitis? No hace falta que yo le dibuje a la persona un gráfico que diga eso. Y ya llegué a ver gráficos de torta con 100%, que dice porcentaje de personas que aceptaron participar del estudio y una torta toda de un color y con 100%. O sea, eso es prácticamente una burla a las personas que están leyendo mi investigación. O sea, no hace falta dibujarle eso, se entiende perfectamente. Entonces, evitar el uso de gráficos, eh, también los de barra,
pero sobre todo las tortas, en variables que son dicotómicas o con pocas categorías. ¿Qué quiere decir dicotómicas? Que tienes dos opciones nomás luego. Por ejemplo, fuma o no fuma. No hace falta que lleve un gráfico de el 80% fuma y el 20% no fuma. Porque si yo digo el 80% fuma, ya sé ya, uno luego ya sé por la resta de 100 menos ese cuánto es el otro porcentaje y ya sé que si ellos fuman, el resto no fuma. Entonces no hace falta dibujarle eso a, a los lectores o los futuros lectores de mi investigación. Y otro tema súper importante es, preguntan si en tablas se puede hacer dicotómica. No. Las tablas y los gráficos son solamente si yo no puedo decir en texto. Yo puedo decir el 30% son mujeres, punto, y sigo hablando. No hace falta que haga una tabla de sexo, una tabla de edad, una tabla de residencia, una tabla de, una tabla de, una tabla de, una tabla de, y así. Es una técnica que utiliza la gente para que su tesis tenga 500 páginas. Hacen un gráfico y una tabla de todas las variables, ¿sí? Y podría ser válido, como les dije, en el contexto de una monografía o una tesis, pero en el contexto de una investigación científica como tal, que va a ser publicada en una revista científica, no, definitivamente no. Tiene que tener el menor número posible de tablas y de figuras, solo las que sean necesarias para entender mi investigación. Entonces, no es necesario que cada variable tenga un gráfico. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan frecuente esto de que cada variable tiene que tener un gráfico? Y yo le llamo síndrome del tutor que no investiga. ¿Por qué síndrome del tutor que no investiga? Porque en general siempre estas tesis o estos trabajos se hace bajo la tutoría de alguien. Entonces el tutor te pide gráfico de esto, tabla de esto, gráfico de esto. Y en general, uno cuando te pide eso, luego ya intuye que es una persona que no se dedica a la investigación. ¿Sí? Entonces, es la única explicación que yo en todo este tiempo que llevo trabajando para que haya tantos gráficos y tantos problemas con respecto a esto, que lastimosamente la mayoría de los tutores de monografía y peor aún a veces de maestrías o doctorado es gente que no se dedica a la investigación, ¿sí? No es lo mismo escribir una tesis que publicar en una revista científica. O sea, siempre les doy el ejemplo. Si tu monografía le mandas a una revista, ¿se publicaría o no? Vos terminaste tu posgrado, lo que sea, linda tu monografía. Pero si mandas a una revista científica, ¿se publicaría? Ahí está el tema. O sea, deberíamos realmente tener tutores que tengan cierta formación en metodología y otra vez, no solo formación, sino experiencia, ¿sí? El ejemplo clásico que yo digo es como mandarle a hacer tu trabajo o tu investigación o tu análisis de datos a una persona que si bien tiene formación o estudió para entender esto, pero que no publica, es como si fuera que yo me voy a operar con un cirujano que no se dedica a hacer cirugías. O sea, es cirujano, pero no sé, hace otras cosas y no cirugías. Entonces, darle tu trabajo eh, a un tutor que no investiga o a un consultor que no investiga es como ir a operarte con un cirujano que no opera, ¿sí? Entonces hay que tener experiencia para esto. Entonces vamos a seguir con los otros. Me detuve mucho en esto porque es algo súper común, ¿sí? Siempre se ve utilizando mal este tipo de gráficos. Después tenemos los gráficos que son ya para variables que son cuantitativas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas variables cuantitativas? Ejemplo, no sé, edad, concentración de alguna cosa en sangre, o sea, números. Las principales gráficos para este tipo de variables son los histogramas, los polígonos de frecuencia y la caja y bigote o box plot, ¿sí? Que están ahí algunos ejemplos, vamos a ver de forma detallada. El histograma, y algunos confunden el histograma con un gráfico de barras,
Pero ¿qué es lo diferente acá? Uno que abajo si notan, o sea, todas las columnas están pegadas. Otra cosa que acá, eh, las descripciones de abajo, donde dice el 5, 10, 15 son números, a excepción de que o sea, a contrario a lo que en el gráfico de barras veíamos eran niveles o categorías de alguna variable, pero cualitativa. ¿Qué es lo que nos muestra básicamente un histograma? El histograma nos muestra la distribución de los datos cuantitativos. ¿Y para qué yo necesito? En general, ver la distribución de los datos cuantitativos es el primer paso antes de realizar algún tipo de prueba estadística. Porque no sé si escucharon alguna vez, pero existen pruebas estadísticas que son paramétricas y no paramétricas y ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Digamos que el requisito más importante es que los datos sigan lo que se conoce como distribución normal y en general la distribución normal se puede ver en un gráfico de histogramas, ¿sí? Que es la famosa campana de Gauss. Entonces yo puedo ver con un gráfico si mis datos siguen o no una distribución normal. Por supuesto, hay formas más exactas de saber eso, de forma analítica, pero visualmente un histograma nos puede ayudar a ver la distribución de los datos, nos puede dar una idea de cuáles son las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la muda. Por ejemplo, en este gráfico vemos que la parte más alta corresponde al 10. Entonces, solo con el gráfico podemos darnos una idea de que las medidas de tendencia central están alrededor de 10. Entonces, aproximadamente la media, mediana y la muda van a ser 10 en este caso. Después, el polígono de frecuencia o gráfico de líneas, digamos, lo resaltante es la característica de que estudia en el tiempo, ¿sí? Porque, porque es muy fácil de ver aumentos o disminuciones. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en economía para ver, por ejemplo, no sé, el comportamiento del dólar, de las inversiones, lo que sea, porque ve una variable cuantitativa, o sea, un número a lo largo del tiempo buscando cierto patrón. Por ejemplo, vemos que, no sé, sube, baja, podría, si graficamos, por ejemplo, gripe, a lo largo del año vamos a ver que hay ciertos picos y vamos a ver que entonces la gripe es, por supuesto, estacional, nosotros ya sabemos, pero vamos a ver en un gráfico cómo hay picos en ciertos meses, ¿sí? Entonces los gráficos, el polígono de frecuencia o gráfico de línea sirve mucho para ver el comportamiento de una variable cuantitativa a través del tiempo. Este tipo de gráfico suele también combinarse con el histograma, como ven ahí arriba, tenemos un histograma y la punta a través de cada barra del histograma dibuja un polígono de frecuencias. Entonces se suele combinar, de hecho que es lo que más se suele hacer, combinar el polígono de frecuencias con el histograma. ¿Por qué? Por justamente lo que les dije hace rato, que yo puedo llegar a ver una distribución normal, una campana de Gauss, viendo el polígono de frecuencias que dibuja mi histograma. Después tenemos uno de los gráficos menos utilizados y creo yo que es por no saber nomás las múltiples utilidades que tiene o que de repente uno ve el gráfico y no sabe qué es lo que es, porque no es tan intuitivo como una torta o como el gráfico de barras donde mirando nomás ya no entiende, sino que es un poco más para pensar el Voxplot, pero nos da mucha información sobre una variable cuantitativa. Y este Voxplot se puede presentar de forma vertical o de forma horizontal. Y cada línea representa algo en particular, ¿sí? Donde tenemos que en el medio, el valor que figura en el medio es la mediana. Después tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil. Los cuartiles son medidas de posición, ¿sí? Nos dicen, por ejemplo,
Bueno, es más fácil de entender si piensan en la mediana también como una medida de posición. La mediana me dice el dato que está en el medio mismo de todos mis datos, o sea, el valor que está en medio de todos mis datos, ¿sí? O sea, el 50% está por debajo y por encima de ese dato. Así también el primer cuartil, digamos que es el 10% de los datos y el tercer cuartil algo como el 75% de los datos. Y abajo dice rango intercuartílico, que es la diferencia entre el tercer y primer cuartil. Pero toda esa interpretación ya va hacia la estadística descriptiva, que no es nuestro tema de hoy, pero sí saber que esto es lo que nos presenta el boxplot y aparte nos presenta el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, digamos que los bigotes del boxplot son el error que tiene mi gráfico, ¿sí? Eso también se puede presentar de esa forma y lo único que cambia es el sentido de que arriba va a ser el valor máximo y abajo el mínimo. Sigue siendo el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Segundo cuartil es lo mismo que mediana y como ya les dije, la resta entre tercer y primer cuartil es el rango intercuartílico, ¿sí? ¿Cómo se suelen presentar este tipo de boxplot? En general se hace más en forma de comparación, ¿sí? Entonces, como ven ahí se presentan muchos boxplot de alguna variable en particular para que uno pueda comparar cuál tuvo un mayor valor, un menor valor, cuál tuvo mayor mediana, menor mediana, y también los valores atípicos. No sé si se llega a ver en el gráfico, esos ahí en el boxplot 5, 6 y 9, hay como unas pelotitas por encima de los bigotes del boxplot, y esos son los valores atípicos, o sea, valores que son tan diferentes al resto de mis valores que no encuentran un lugar en mi gráfico, entonces se tienen que graficar afuera, ¿sí? En general, ese tipo de valores atípicos se tiene que detectar y eliminar, sobre todo en investigaciones que utilicen inferencia estadística. Si es descriptivo, el valor atípico mucho no influye, pero en general se deben eliminar los valores atípicos. Una de las formas de detectar esos valores atípicos es con boxplot, ¿sí? Todo lo que no entre en el boxplot y se tenga que dibujar afuera en forma de puntos son valores atípicos. Después tenemos el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión nos permite observar muchas cosas. Lo importante es pensar que el gráfico de dispersión compara dos variables cuantitativas entre sí. Ejemplo, edad, altura, altura, índice de masa corporal, o sea, dos números compara dos variables que son cuantitativas. ¿Qué yo puedo ver en un gráfico de dispersión? Puedo ver homocedasticidad, heterocedasticidad, linealidad y no linealidad. ¿Qué significa homocedasticidad? Significa que las varianzas son similares o iguales, se les suele decir, pero cuando le digo varianzas iguales a las personas, piensan que si la varianza es 20, la otra varianza tiene que ser 20, y no es tanto así, sino que son similares estadísticamente, digamos, ¿sí? En estadística, por ejemplo, un 4,5 es lo mismo que 5, ¿sí? Porque la diferencia estadística entre esos dos es tan pequeña que hace que sean similares. A eso se refiere entonces la homocedasticidad con igualdad de varianzas. Y ahí abajo no conseguí un gráfico de mejor calidad, por eso es un poco pequeño, pero si ven esos puntos en rojos alrededor de una línea horizontal, ven que los que están más cercanos a la línea, a esa línea horizontal, eso nos indica que existe cierta homocedasticidad, o sea, igualdad de varianzas. En cambio, en el primero, vemos que se forma medio una T con los datos rojitos, con los puntos rojos. ¿Por qué? Porque están más alejados de esa línea horizontal central. Eso nos indica que hay heterocedasticidad. Esto de la homocedasticidad y la heterocedasticidad se utiliza mucho en el contexto de algo que se llama regresión lineal, ¿sí? Que es todo un capítulo de la bioestadística y de la estadística misma. También en estos
lo que se llama la linealidad. O sea, con linealidad se refiere a que los puntos que forman el gráfico adoptan cierta forma o yo puedo dibujar una línea. Si ustedes ven estos tres gráficos que son de talla y edad, peso y talla, se forma, o sea, da la impresión que existe una línea que junta esos datos, ¿sí? Entonces yo puedo decir que existe cierta linealidad y esta linealidad en este caso particular se llama que, o sea, vemos que hay una asociación positiva o directa. Quiere decir que si una variable crece, la otra también crece. Y eso tiene sentido porque estamos viendo talla y edad. Por supuesto, mayor edad, mayor talla, edad y peso. También, por ejemplo, por ejemplo, son niños. Entonces, niños, por supuesto, a mayor edad, mayor peso. Y talla y peso, por supuesto, también. A mayor talla va a haber mayor peso. Esto es datos en niños. También podemos ver no linealidad. Por ejemplo, en el grupo 1 da la impresión de que existe una línea imaginaria que une esos puntos. En cambio, en el punto 2 sí que existe, parece una línea imaginaria, pero una línea imaginaria como horizontal, ¿sí? Entonces, eso no es del todo lineal porque no nos está diciendo que uno crezca o uno disminuya con respecto al otro. Entonces, no es mucha la información que puedo sacar del grupo 2, ¿sí? Para que entiendan mejor, ahí se dibujan las líneas y ven cómo en el grupo 1 claramente se dibuja una línea y también en el grupo 2, pero de estos el que es útil es el del grupo 1, que nos habla de una asociación positiva o directa, o sea que cuando una de las variables aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces acá hay un resumen. En su mente pueden dibujar las líneas y van a ver que en el primer gráfico tenemos una correlación o asociación positiva, quiere decir que si uno crece, el otro crece. En el del medio no existe una asociación lineal al menos, porque no se forma ninguna línea. Y en el tercer gráfico tenemos una línea que baja, que es una relación o asociación negativa, quiere decir que cuando una de las variables aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Bueno, y ahora una pequeña propaganda antes de ir a la parte de autoevaluación. En abril comienzan dos cursos, un curso de metodología de la investigación en salud con una carga horaria de 50 horas. Vamos a hablar de estudios descriptivos, analíticos, donde se habla de casos y controles y corte, y también experimentales, y también chi cuadrado, cuándo sí y cuándo no utilizar. Entonces tiene una carga horaria de 21 horas. Ambos cursos empiezan el 1 de abril, son asincrónicos, o sea que se hacen a través de una plataforma donde van a tener los materiales de lectura y materiales de evaluación. Cada curso tiene un costo de 150.000 guaraníes, pero si se inscriben a ambos cursos antes del 26 de marzo, van a tener un descuento y van a tener la posibilidad de inscribirse a ambos cursos por 200.000. El link de inscripción es bit.ly/Fisher Consultora, ¿sí? O al correo que yo les envié, o sea, ustedes marcaron luego también cuál curso les interesaba, entonces hoy o mañana, junto con su certificado, les voy a enviar la información. Ahora vamos a evaluar a ver si algo quedó de la charla. Pueden utilizar la herramienta levantar la mano o prenden su micrófono y vamos a responder cuál es lo correcto. Dice, distribución, ¿qué gráfico yo utilizaría para distribución de edad en años cumplidos de un grupo de 1000 pacientes? Utilizaría un gráfico sectorial de barras, histograma, polígono de frecuencias o gráfico de dispersión. Estoy preguntando cuál es el mejor gráfico para esos datos. Puede ser que hayan dos gráficos que sean válidos, pero ¿cuál es el mejor gráfico?
Dispersión no puede ser porque dijimos que dispersión compara dos variables que son cuantitativas y acá tenemos solamente una variable. Histograma. Y la respuesta correcta es histograma. ¿Sí? Gráfico sectorial y polígono gráfico de barras no puede ser porque eso es para variables que son cualitativas. Polígono de frecuencias no tiene mucho sentido porque no estamos viendo nada a través del tiempo. Gráfico de dispersión no puede ser porque acá tenemos una sola variable, edad, nada más, no es edad versus talla o edad versus peso o edad versus algo. Entonces, lo mejor acá es un histograma. Encima que tengo 1000 pacientes. Entonces, cuando edad siempre se mide en años cumplidos. Entonces, parece ser una variable cuantitativa discreta, pero al tener tantos pacientes, al tener 1000 pacientes, el comportamiento de edad pasa de ser de discreta a continua. Entonces, me interesa ver si la edad de estos pacientes sigue o no una distribución normal. Entonces, lo más útil entre estas opciones y el contexto que nos pone es utilizar o dibujar un histograma. ¿Alguna pregunta antes de la siguiente pregunta? Sí, Iván, Sí, por ejemplo, no se puede hacer de 0, por ejemplo, a 20, de 20, o sea, de 20 a 40, de 41 a 60, y ahí no se van poniendo los valores, por ejemplo, y hacer tipo barras. Por ahí digo una burrada, pero quiero saber. no, súper bien. Edad, ese es, o sea, yo enseño también estadística y ese es un tema de examen fijo porque edad, dependiendo del apellido que le pones, cambia el tipo de variable. Acá dice edad en años cumplidos. Edad en años cumplidos es 15, 20. Entonces es una variable cuantitativa Ah, discreta. Si yo digo grupo de edad o grupo entiendo. etario, Distribución etaria, si decía, era otra cosa. sí, En cambio, sí, acá es en años cumplidos, entonces es específicamente una edad X en sí, cada persona, no en un grupo. claro, Ah, gracias. Muchísimas gracias. no hay problema. En ese ejemplo, si era grupo etario o grupo de edad, ahí sí podríamos utilizar un gráfico sectorial o de barras. Seguramente uno de barras, dependiendo de qué tantos grupos de edad tenemos. Si tenemos muchos, capaz uno sectorial. Si tenemos pocos, uno de barras. Siguiente pregunta. Distribución de edad en años cumplidos de 100 alumnos del primer año de medicina 1. ¿Qué tipo de gráfico es el más correcto acá? Atiendan los pequeños cambios de contexto que hay. Acá hay dos cambios de contexto muy importantes para seleccionar. Dispersión no puede ser porque tenemos una sola variable. La variable es edad. No estamos comparando edad con otra cosa. Entonces, dispersión no puede ser. De barras. Sí, de barras. ¿Por qué? Y acá, otra vez, hay que pensar en la naturaleza de la variable. ¿Qué cosa es diferente acá al caso anterior? En el caso anterior teníamos 1000 pacientes. 1000 pacientes con edad en años cumplidos. Mi variable discreta ya pasa a convertirse en una variable continua. Entonces ahí sí se justificaba utilizar un histograma. Pero acá tengo 100 alumnos nomás, ¿sí? Entonces lo primero que cambia es el tamaño de muestra y el comportamiento de mi variable. Ya no es como nos parece más una variable continua. Ahora ya es totalmente una variable discreta, sin discusión. ¿Qué cambió también el contexto? Dice alumnos del primer año de medicina 1. ¿Qué datos nos aporta que sean la población los de primer año de medicina 1? Que tienen edades similares, ¿verdad? Puede haber, por supuesto, algún que otro valor atípico, pero tienen la misma edad. No sé, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Y qué tipo de variable es esa? Si digo
¿Cuál es la edad de los 100 pacientes 100 estudiantes de primer año de medicina? 20, 21, 22, 23, 24. ¿Qué es eso? Una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Entonces, para una variable cualitativa ordinal, tengo que utilizar un gráfico, y como es ordinal entre una de sectorial y una de barras, prefiero el de barras. Puedo hacer también con el otro, pero al ser ordinal, o sea, hay un orden, es 20, 21, 22, 23, entonces ahí sí está justificado utilizar un gráfico de barras. Sé que capaz le está mareando, pero piensen que acá lo que se hizo fue eh, querer graficar la edad, pero son muy pocas categorías. O sea, puede ser incluso peor, que yo digo edad y en mi población tienen 20 a 23 años nomás, tienen 20 o peor, a 20 a 22, 20, 21 y 22 años. Eso no es cuantitativo de ninguna forma, a no ser que tenga muchísimos y muchísimos datos. Eso es cualitativo, por más que su naturaleza sea cuantitativa, se comporta como una variable cualitativa, entonces hay que tratarle como una variable cualitativa. ¿Alguna pregunta con este tema? Bueno, siguiente pregunta. Total de casos confirmados de COVID-19 en Paraguay por mes en el 2020. ¿Qué tipo de gráficos es el mejor? De frecuencias, polígono de frecuencias podría ser. Sí, el polígono de frecuencias, porque justamente queremos ver la frecuencia de algo a través del tiempo, en este caso a través del mes. Y este es un gráfico real de casos de COVID-19 en 2020 en, hasta el 14 de diciembre, ¿sí? No es completo. Pero ven cómo, por ejemplo, teníamos pocos picos, tenemos un pico en septiembre, otro pico en octubre, y después fue bajando en el 2020, ¿sí? Entonces, lo más correcto acá era utilizar un polígono de frecuencia. ¿Alguna pregunta? Paso a la siguiente pregunta, entonces, que es la última. Total de casos confirmados de COVID-19 en Paraguay en 2020 en relación con la edad. Dispersión, sí. Dispersión. Sí, acá sí se presentan dos variables que son cuantitativas, entonces lo que más me va a ayudar a mí es un gráfico de dispersión. Lastimosamente, los datos de el gráfico anterior yo hice, pero con un dataset internacional donde no hay edad, y hasta donde yo sé, el Ministerio de Salud tiene no hay acceso abierto a esos datos. O sea, yo no puedo entonces dibujarles un gráfico real de edad y cantidad de infectados, ¿sí? Pero en general podría hacerse, por ejemplo, con relación a la edad de la población, pero no va a tener mucho sentido. Acá igual, sea o no conveniente utilizar el gráfico de dispersión en el contexto de esta pregunta, es lo único que se puede marcar porque son dos variables eh, cuantitativas que se quieren comparar. Entonces, lo más útil era utilizar un gráfico de dispersión para ver si hay algún tipo de asociación, y mejor aún si esa asociación es lineal. Puede haber otros tipos de asociaciones no lineales, que es todo otro capítulo. No sé si hay alguna pregunta. Acá terminamos. No sé si tienen alguna duda. No, no tengo.